buenas tardes nuevamente. Sabemos que ya es un poco cansado para algunos de ustedes, para la mayoría. Han sido dos grandes conferencias el día de hoy, dos grandes exponentes, conocedores de la materia, con toda la trayectoria y experiencia del mundo. Y cerramos con la presentación del libro, ¿sí? Procedimiento administrativo sancionador en materia electoral, ¿sí? Cuyos autores aquí se encuentran presentes. La magistrada de la Sala Regional Especializada se disculpó por algunas cuestiones que de última hora le surgieron, la magistrada Gabriela Villafuerte. Háganle llegar nuestros saludos, magistrados, por favor. ¿Sí? Y sin más preámbulo, voy a conceder el uso de la palabra a nuestros exponentes para que comenten la obra que hoy tenemos el privilegio de presentar en esta sala. Le cedería el uso de la palabra en primer término al magistrado Enrique Figueroa Ávila, por favor. Muchas gracias, presidente. Magistrado presidente Cliserio Cuello, es un honor. Magistrado Felipe Lapanta, mi querido magistrado Adín Antonio de León Gálvez, a todas y a todos muy buenas tardes. Como dijo mi presidente, por favor, un saludo muy afectuoso, muy respetuoso a la magistrada Gabriela Villafuerte, con mucho cariño, ¿no? Gran amiga, compañera magistrada. Y por supuesto, para mí es un honor tener la oportunidad de dirigirme a este auditorio, a este distinguido presidium, para efecto de hacer unos brevísimos comentarios a una obra que sin lugar a dudas viene a marcar un antes y un después en el tema del derecho sancionador electoral de nuestro país. Desde luego quiero decirles que para mí la lectura de esta obra puede verse por lo menos desde dos dimensiones, desde el continente y el contenido, pero sin lugar a dudas el contenido para mí, quiero comentarles que la lectura me generó grandes reflexiones y lo que pude llegar es a compartir en este momento con ustedes algunas conclusiones. La verdad es que la obra tiene un título muy, lo voy a decir haciéndome cargo de mis palabras, lo pusieron muy humilde, pero en realidad es una obra que, si bien empieza como su nombre lo indica, procedimiento especial sancionador en la justicia electoral, es una obra que tiene por lo menos tres grandes dimensiones: una de carácter filosófico, una de carácter teórico y, por supuesto, todo a partir de la praxis. Y me parece que es un gran diálogo entre estos tres componentes. Como también quiero iniciar esta conversación a partir de reconocer el grande esfuerzo de nuestros expositores, en donde es muy peculiar ver que en un día de un curso, precisamente nuestros expositores estén ocupando 3 espacios en el programa. Y esto es porque queremos exprimirlos, queremos aprovechar al máximo toda esa energía que de veras les agradecemos desde lo más sentido de todo el personal jurisdiccional de la Sala Jalapa y de su servidor y de mis compañeros magistrados, porque queremos aprovecharlos al máximo y por eso de alguna manera hemos abusado también de ese esfuerzo y se los agradecemos nuevamente. Decía yo que bueno, esta obra puede verse desde un aspecto filosófico, porque ya lo apuntaba el doctor Felipe de la Mata. Desde luego, él decía, somos una sala liberal, y hablar de liberalismo es hablar de un plano filosófico, necesariamente. Solamente quien tiene la capacidad de dimensionar a nuestra democracia, en qué contexto se inscribe, tiene la capacidad, fíjense ustedes, nada más ni nada menos, de tener la dificilísima tarea de tener que implementar a la realidad un derecho sancionador. Y me parece que esta obra efectivamente está inscrita en esa lógica, se hace cargo precisamente de establecer cuál es la concepción filosófica que tienen los señores magistrados y la señora magistrada para poder dimensionar a nuestra democracia. Y en ese plano filosófico, hacerse cargo de cuándo las personas en la realidad, en ejercicio de esas libertades, de esos derechos, están incurriendo en un exceso que no está amparado, no solamente por el marco jurídico, ¿no? El marco jurídico es el instrumento que nos permite darle orden, no, es a la luz de una filosofía, a la luz de una teoría que nos permite entender
de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos direccionando el futuro de nuestro país. Y me parece que precisamente en ese contexto, la obra Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral es una importantísima aportación, no solamente a la justicia electoral, sino a nuestro régimen democrático, porque esta obra se construye de 11 apartados, cada uno de ellos habiendo identificado con mucha precisión temas centrales de nuestro régimen democrático: libertad de expresión, propaganda gubernamental, calumnia y otros temas más. Son los que ustedes van a poder encontrar en esta obra, me parece, de una manera muy inteligente, muy cuidadosamente detallada, explorada a partir nada más ni nada menos que a través de la experiencia. Fíjense ustedes que es poco frecuente, o era poco frecuente, y creo que es un paso evolutivo muy importante. Los tribunales antes se dedicaban a dictar sentencias, y por supuesto era la academia la que se ocupaba, ¿verdad?, en las universidades, en las facultades, de venir luego a estudiar las sentencias. Pero qué importante es que ahora también los tribunales, y como nos ha puesto el ejemplo también la Sala Regional Especializada, se hace cargo también del análisis y del estudio de sus sentencias, con la idea de contribuir también a otro aspecto que me parece central de los tribunales, el aspecto académico. En esta Sala Regional les quiero platicar que, y seguramente lo saben, tenemos la intención de acercar a la academia con la justicia, porque pensamos que son los dos grandes pilares para efecto de una justicia integral, de una justicia bien dimensionada como nuestro pueblo, nuestro país lo aspira. Y qué bueno que la Sala Regional Especializada tiene la generosidad, y quiero decir que los señores magistrados han sido con esa idea de claridad. Ellos aparecen aquí como coordinadores, y las primeras páginas lo que evidencian es que ponen como autores a todo su personal jurisdiccional que los ha ido acompañando en la construcción de estos primeros años de un trabajo que es realmente sumamente especializado, como es el especial sancionador. Entonces, yo quiero decirles que para mí esta obra viene a ser un elemento central, no solamente para la Sala Regional Especializada, sino para todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se viene a sumar, qué bueno que la Sala Especializada tuvo esa energía, tuvo ese espacio y tuvo esa responsabilidad de darnos este producto que, sin lugar a dudas, viene a seguir contribuyendo al debate de un tema, insisto, que está inscrito, no está reducido al derecho sancionador, sino está inscrito en un plano filosófico muy amplio, del cual yo considero que es una obra que va a ser sumamente invocada, no solamente por las escuelas y facultades, sino por las divisiones de estudios de posgrado que aspiran a formar maestros, doctores, y bueno, desde luego esta obra viene a contribuir de una manera muy importante en todo ese aparato crítico, metodológico, para efecto de un tema que ocupa y preocupa a la justicia electoral, que es el derecho sancionador electoral. Entonces, les quiero agradecer profundamente su presencia, la oportunidad de haber leído y seguir reflexionando en torno de esta obra, y por supuesto, insisto, es un honor para la Sala Regional Jalapa que la Sala Regional Especializada, con la ausencia de nuestra querida amiga, a quien le mandamos afectuosos saludos desde ahorita mentalmente, ¿verdad?, y tener la oportunidad de poder vertir estos comentarios el día de hoy. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, magistrados. Al contrario, magistrado Figueroa. Al contrario, gracias a usted. Cedo el uso de la palabra al magistrado Adín Antonio de León Gálvez, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Amigos magistrados, don Clicerio Cuello, Felipe Lamata, nuevamente los saludo, y quiero también unirme al agradecimiento porque se encuentran aquí con nosotros, porque nos dan la oportunidad de compartir con ustedes prácticamente este día con actividades que han sido muy sustanciosas para nosotros. Toca la oportunidad de hablar de esta obra que ustedes coordinan y que también, desde luego, pues junto con Gabriela Villafuerte, magistrada, a quien también me sumo y les pido que sean el amable conducto para expresarle nuestro cariño y nuestra admiración y reconocimiento,
pues es una gran oportunidad para platicar de esta obra. En un Estado de Derecho como lo es el nuestro, las sentencias y las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales encargados de velar por el control constitucional han rebasado el ámbito de entre las partes y han adquirido una dimensión social. Esta es una de las grandes realidades de la justicia electoral en nuestro país. Un ejemplo de este fenómeno me lleva a la memoria precisamente un asunto que resolvió la Sala Superior en el mes de abril del 2006, el famoso RAP 17 del 2006. Un asunto en donde por primera vez se le planteaba a la Sala Superior la necesidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral de aquel entonces se pronunciara respecto al retiro inmediato de 2 spots de la coalición Alianza por México, en donde seguramente nuestro auditorio, pocos de ellos se podrán recordar de esa circunstancia, pero bueno, eran 2 spots en donde en ambos casos el candidato de aquel entonces a la presidencia de la República, postulado por la coalición Alianza por México, Roberto Madrazo Pintado, expresaba y dirigiéndose al candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, le decía: oye, ¿por qué no quieres debatir? Te invitamos a que debatas. ¿Por qué no? Uno de los debates constituyen una aportación fundamental a la contienda electoral, a la democracia, y tú no quieres debatir. Además, pues es la mejor manera de demostrarnos que los candidatos y que pues no somos corruptos. Y por ahí hacía una referencia, decía: ¿qué no quieres que hablemos del señor de las ligas, del señor de Las Vegas y del señor de las bolsas, ¿no? En aquel entonces candidato, funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Y por otro lado, otro spot donde le decía: te estoy esperando, Andrés Manuel, tú dijiste que podíamos debatir 1, 2, 10 veces y solo te quedaste con una. Esos spots fueron los que provocaron que la coalición le solicitara al Consejo del Instituto Federal Electoral pues que se pronunciara de inmediato sobre el retiro de esos spots. Y el Consejo General pues negó esta petición a partir del hecho de que no existía un andamiaje legal para ordenar este retiro de los spots. Llega el asunto a la Sala Superior, se forma el RAP 17. Recordemos, y se ha comentado, lo escuché mucho el día de hoy, que bueno, esa integración de la Sala, y como todas las integraciones que han tenido la Sala Superior, pues han sido integraciones audaces, integraciones en donde se ha buscado en todo momento llegar a ir más allá y no quedarnos con lo que dice el marco legal. Y en aquel entonces también vale la pena recordar que había un procedimiento sancionador previsto en el artículo 170 del COFIPE, si mal no recuerdo, si la memoria no me alcanza para ello, en donde establecía el procedimiento, pero era un procedimiento ordinario en términos prácticamente del día de los actuales, un procedimiento ordinario que para empezar se resolvía, si mal no recuerdo, en 40 días y se podía ampliar esta resolución. Entonces, para el mes de abril, cuando estaban estos spots, realmente seguir esta vía ordinaria, pues simple y sencillamente era pues una invitación a que iban a continuar los spots, y este aspecto que la coalición por el bien de todos afirmaba que había una afectación a la imagen y que se estaba incluso, ya desde entonces estábamos hablando con estos temas de calumnia y de afectación a la imagen de su candidato, pues no se hubieran resuelto simple y sencillamente. La importancia de ese asunto que se resolvió en el mes de abril, pues precisamente lleva a la consideración de que la Sala Superior determinó que era indispensable, necesario y urgente establecer un mecanismo para sancionar y ordenar en algún momento por una vía expedita el retiro de aquellos spots, de aquellos anuncios que pudieran ser perniciosos a la imagen de un candidato y pudieran abonar con un resultado negativo el día de las elecciones.
Todavía recuerdo que en la ponencia del magistrado de don José Luis de la Pesa veíamos el asunto, lo veíamos con cierta inquietud. Al principio pues decíamos, bueno, pues ¿de cuál fumaron aquí en la ponencia del magistrado Jesús Orozco Enríquez? Pero posteriormente, conforme lo fuimos comentando, rebotando ideas y platicando, pues nos dimos cuenta de que efectivamente era necesario que existiera un procedimiento expedito para resolver y subsanar este tipo de circunstancias. ¿Cuál es el orgullo y el gusto que tengo el día de hoy? Que precisamente con la obra El procedimiento especial sancionador en la justicia electoral, pues estamos dándole continuidad al antecedente de esta realidad. Es decir, en abril del 2006 la Sala Superior determinó la necesidad de crear un procedimiento especial para sancionar este tipo de cuestiones. Hoy en día, ¿cuál ha sido la dimensión social de nuestras sentencias? Pues hoy en día estamos presentando el libro que nos habla del procedimiento especial sancionador, coordinado por los magistrados de una sala regional, que bueno, yo también siempre he sostenido que la sala no tiene el carácter de regional, pero sí es una sala especializada en estas temáticas. Cómo ha avanzado nuestra democracia, cómo ha avanzado el conocimiento de estos asuntos, y particularmente me resulta muy significativo acordarme de ese RAP 17, porque en aquel entonces ninguno de nosotros dimensionábamos lo que podía hacer el avance de esta temática. En aquel entonces, para terminar ese relato, pues la Sala Superior determinó, incluso en plenitud de jurisdicción, y ordenó que se siguiera con el procedimiento, que se abriera, que se emplazara a la coalición Alianza por México, se le diera todos los documentos para pues, garantizar precisamente un debido proceso. Y a partir de ahí, en 24 horas tenía que resolver de inmediato el Consejo General del Instituto Federal Electoral de aquel entonces. Y el acuerdo fue el acuerdo del CG 73 de 2006, en donde se da cumplimiento a esta sentencia del RAP 17. Ese antecedente a mí hoy en día me resulta muy interesante, me resulta pues particularmente especial al momento de presentar esta obra. El libro que presentamos el día de hoy tiene dos cualidades también. Dentro de todas las cualidades yo quiero precisamente destacar dos ahorita por el momento. La primera, pues la temporalidad en su publicación. Es precisamente un año de la reforma constitucional y legal en materia electoral, la cual vino a instaurar este nuevo diseño de sustanciación y resolución del procedimiento especial sancionador, cuando surge a la vida. ¿Por qué es oportuna? Pues porque a un año de la reforma y ya con el trabajo arduo de la sala especializada, pues existe un material importante, existe tela de dónde cortar, existen muchos elementos que permiten mostrar las virtudes de este nuevo modelo, que nos inquietan en los temas, que nos llevan a un estudio y a un análisis incluso muy interesante, enriquecedor, llamémoslo así, además hasta jocoso y morboso, de los criterios fundamentales que han tenido que analizar y que han tenido que conocer nuestros amigos de la sala especializada. Y por otro lado, el elemento personal también para mí resulta fundamental y es imprescindible de señalar. ¿Por qué? Pues porque hay dos cuestiones fundamentales en este elemento personal. La primera, que quienes coordinan esta obra pues son precisamente los magistrados de la sala especializada, quien representan nuestros amigos junto con Gabriela Villafuerte, pues fueron a quienes les tocó el privilegio y la gran responsabilidad histórica de echar a andar esta sala especializada. Fueron los primeros, porque no es lo mismo que el legislador los haya dotado de varios elementos, a llegar a la sala y empezar a decidir cómo vas a llevar a cabo los acuerdos, cómo te vas a organizar, qué perfil de personal vas a ocupar y requerir para
llevar a cabo esta labor. ¿Cómo te vas a vincular con el Instituto Nacional Electoral? Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Ferrer y precisamente él destacaba mucho esta virtuosa relación que ha existido entre la unidad técnica y la sala regional especializada. Pues bien, nuestros coordinadores de esta obra fueron los que en algún momento se tuvieron que sentar a dialogar cómo querían empezar a trabajar y cómo iban precisamente a hacer lo más eficaz posible el conocimiento y la actividad y la competencia de la sala regional especializada. Por eso este primer elemento personal a mí me resulta particular. No había, a final de cuentas, mejores coordinadores que escoger para esta obra. Y el segundo de los elementos es el relativo al hecho de que los autores de los diversos artículos que integran esta obra son los secretarios de estudio y cuenta y secretarios auxiliares de la propia sala especializada. ¿Y quién mejor que ellos podían plasmar sus experiencias, plasmar toda la importancia de su trabajo? Yo siempre tengo una expresión y aquí prácticamente aplica. Quienes desayunan, comen y cenan pez son los que nos están brindando la oportunidad de conocer sus experiencias. De primera mano tenemos la información y de primera mano tenemos las experiencias de quienes a final de cuentas son los autores de estas obras. Entonces, para mí me llama muchísimo la atención también este elemento. Cada uno de los artículos que integran esta obra, pues para mí son ensayos que de una manera muy rigurosa y desde luego con este rigor es característico de los coordinadores de la obra, pero convergen tres elementos en cada uno de los ensayos. El doctrinal, en el que se exponen los conceptos y definiciones fundamentales de cada una de las temáticas; el normativo, en el que analizan los preceptos legales que contemplan las figuras jurídicas que es de quienes están resolviendo; y el objeto material o real, que para mí es el más interesante y a mi juicio es la sustancia de la obra, es lo valioso de la obra. ¿Por qué? Porque son los precedentes, los casos reales que fueron resueltos por la sala especializada y que en su momento también fueron del conocimiento de la sala superior y de donde se asumieron los criterios que hoy en día se están plasmando en esta obra. Las temáticas relacionadas con la representación de los partidos políticos al presentar las quejas, con la debida fundamentación y motivación en el emplazamiento, los elementos de pruebas presentados en la audiencia de pruebas y alegatos, la vía para conocer de la denuncia relacionada con la vulneración o el indebido uso de datos personales, el tema relacionado con el debido proceso legal, los datos fundamentales y los elementos de la temática, la libertad de expresión en materia política electoral, en donde se destacan todos los aspectos relacionados, que además no quiero extenderme tanto porque tuvimos el día de hoy la gran oportunidad de hablar de la figura de la calumnia con el magistrado Felipe Lamata. Entonces, bueno, hoy en día también es virtuoso porque es muy cómodo presentar una obra cuando las horas anteriores escuchamos a los magistrados de la sala regional especializada. Por eso vengo preparado con varios elementos, pero creo, y en aras de no redundar en lo que ya se ha platicado, pues estoy tratando de saltar un poco estas temáticas. Pero bueno, sin duda alguna, a mí en lo personal me resulta muy grato que contemos con esta obra. Esa experiencia, esa oportunidad que la vida nos dio de conocer de este RAP 17 del 2006, a mí me deja muy claro que no teníamos idea de la trascendencia de lo que en ese momento decidió la Sala Superior. Y en ese momento la Sala Superior determinó, sin decirlo con ese nombre, crear un procedimiento especial sancionador en la justicia electoral. Y hoy en día, un poquito más de 10 años, estamos presentando una obra, estamos analizando todo un sustento normativo, toda una estructura jurisdiccional y desde luego pues es muy grato poder ver cómo ha trascendido en
la democracia de nuestro país esa decisión que se tomó en aquel momento. A mi juicio, y con esto termino, el libro representa ese canal de comunicación que construye la sala especializada para compartir con el resto de los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales los criterios más relevantes que han forjado al resolver los procedimientos especiales sancionadores, convirtiéndose esta obra en un elemento fundamental y de lectura obligada para todos aquellos que nos desempeñamos dentro de los órganos jurisdiccionales o administrativos en materia electoral. La obra del procedimiento especial sancionador abona en la materialización de lo que la doctrina jurídica ha denominado el diálogo jurisprudencial, que no es otra cosa sino la socialización institucional de los criterios interpretativos de un tribunal constitucional como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Nuevamente, una felicitación, un reconocimiento por la gran idea de crear esta obra que sin duda alguna ha dado unos frutos importantes y se ha acuñado en la cultura jurídica de todos los que hemos tenido la fortuna de haberla leído. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Yo no pensaba comentar, pero tenemos un compañero magistrado que dice, me provoca, porque el magistrado Adín recordaba las vivencias que hemos tenido algunos de los que hemos seguido la trayectoria de los magistrados, y precisamente cuando escuchábamos al magistrado presidente Clicerio Cortés en su gran ponencia de la mañana, comentábamos el magistrado Felipe de la Mata y un servidor sentados cuando en sala superior existían dos comisiones, la comisión de los AES, que ahora ya es OP, y la comisión de jurisprudencia. Y recordábamos, porque él fue a varias sesiones, que cuando empezaron a surgir los primeros criterios, como decía el magistrado Adín, sobre esta temática, decíamos, bueno, ¿y esto qué? Y en son de broma decíamos, bueno, pues vamos a ponerle, porque nos mandaron llamar, ¿te acuerdas? Los magistrados, oigan, ¿y esto derecho administrativo sancionador electoral, de dónde lo sacaron? ¿Sí? Dijimos, pues se nos ocurrió en la comisión, ¿te acuerdas? Y ahí está. Y eso porque no recuerdo si fue Felipe o alguien que dijo que mencionamos una de las obras de León Digi, que poca gente sabe que escribió sobre derecho privado, y que su obra precisamente, Derecho Internacional Privado, empieza, esto ni es derecho, ni es internacional, ni es privado. Y alguien en la comisión dijo, esto ni es derecho, ni es administrativo, ni es sancionador, ni es electoral, pero vamos a ver qué surge. Y afortunadamente los magistrados de la Superior dijeron, nada. Y es como empezaron estos criterios, y lo que decía el magistrado Adín, y lo rescataba también el magistrado Figueroa, sobre la creación de este tipo de situaciones que culmina con esta obra. Yo soy un convencido de que efectivamente faltan algunas situaciones, falta una reforma, faltan perfeccionar muchas cosas, pero yo creo, y lo digo a título individual y haciéndome cargo de mis palabras, yo creo que la principal ventaja ya se dio. La creación de la sala especializada, que efectivamente no es regional, si fuera regional, pues la región sería toda la República. Y me recuerda mucho cuando se creó, y lo recordábamos hace rato, cuando se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Todas las críticas, así que lo que hoy se oye de la sala especializada, ay, sí, muy bien, pero oye, la sala especializada, pero ¿a dónde va? Y de todo modo está por encima sala superior, y estos criterios, a ver, ya está. Yo creo que la principal ventaja es que ya se creó, era necesaria, ¿sí?, la creación de una sala en ese sentido. Era necesario que gente especializada, gente conocedora, ¿sí?, manejara ese tipo de situaciones. Y tuvimos algunas pláticas. Les he recordado con todos los que nos han hecho el favor de venir, que cuando vino Carlos Báez, que pues íbamos a su oficina, cuando vino ayer que el maestro Ferrer, que nos hablábamos de oficina a oficina, ¿no? Creo que el más cercano que tuve fue al magistrado Clicerio, ¿te acuerdas? Compartíamos en segundo, creo que nos dividían de oficina a oficina a 2 pasos. Salíamos y a veces él mandaba por el desayuno, a veces nosotros, etcétera, porque aunque no éramos de la misma ponencia,
estábamos creo que 2 pasos, ¿no? Efectivamente. Y efectivamente el recordar que todos estos temas que surgieron en algún momento o de la inteligencia del magistrado Felipe de la Mata, fructificaron primero en que llegan como magistrados a la sala especializada y que culminan todos esos pensamientos, esas anécdotas, esos primeros ejercicios intelectuales, desde que, oye, es que el procedimiento ordinario por un lado, ¿sí? Y el procedimiento especial sancionador por otro, con sus propias características, y el legislador lo retoma y efectivamente llega a ley, que falta mucho por modificar. Yo coincido, maestro, yo soy tal vez por la vena penalera que traigo interior, yo coincido que hace falta perfeccionar, como todo, muchas cosas, todo es perfectible, pero el gran paso ya se dio. No los canso más, cedo el uso de la palabra para que escuchemos a los que sí saben sobre la materia. En primer lugar, al doctor, amigo, maestro, ¿sí? Don Felipe de la Mata, por favor. Muchas gracias, de verdad. No hay palabras para agradecer la invitación por parte de mis compañeros, amigos, magistrados de la Sala Jalapa. De verdad, muchísimas gracias. Podríamos estar aquí platicando de todas nuestras anécdotas de vida y probablemente nosotros nos divertiríamos mucho y ustedes se aburrirían mucho. Entonces, voy a decir algo muy simple porque sí quiero contarlo. La labor de este libro fue de los secretarios de la sala especializada. Mi presidente no dejará pasar el tema que fue una labor fundacional. Yo me acuerdo mucho los que, como Juan Manuel, tuvieron el honor de fundar el Tribunal Electoral en su conjunto. Nos contaban muchas anécdotas, ¿no? Alguna vez tuve el privilegio de escuchar al ministro Franco platicar justamente también de algunas de las cuestiones que él vivió. Y bueno, y tuvimos el maestro Adín y yo el privilegio, el honor de ser secretarios en la ponencia de don José Luis de la Pesa, que nos contó tantas cosas que esas sí serían divertidas, cabe decir. Me recordó ese día la fundación, porque una de las anécdotas que contaba don José Luis es que el tribunal, su primera sesión pública, estuvo a punto de ser en una combi. Afortunadamente no fue así, y fue en la sala de juntas de la oficina de don José Luis de la Pesa. Así que estrictamente hablando, la primera sede del Tribunal Electoral fue la sala de juntas del despacho de don José Luis de la Pesa. Esa fue la primera sede de un tribunal electoral en el país. Pues nosotros tuvimos nuestra primera sesión en un restaurante, no voy a decir el nombre, pero así fue. No teníamos dónde sesionar. Entonces, pues sesionamos en un restaurante. No teníamos papel, no teníamos impresoras. Bueno, he de confesar, mis compañeros no tenían, porque yo me da un poco de pena, pero agarré las de la Secretaría General de la Sala Superior y me llevé 2, ¿no? Nuestra fundación fue un hecho que no se hacía desde hacía muchos lustros en la justicia electoral. Fue una fundación de la nada y con un gran reto. Si el reto se consiguió, fue gracias a los secretarios que integran nuestra sala y que nos demostraron no lealtad a nosotros, lealtad a nuestra institución. Yo nada más diría, se tiene que reformar, se tiene que repensar el procedimiento especial sancionador. Yo diría nada más 2 ideas, podríamos decir muchas, pero 2 que ojalá en una próxima edición de este libro podamos estar analizando. La primera es, la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE tiene que ser electa por un periodo establecido en la ley. Es decir, así como los magistrados electorales somos electos por un periodo, bueno, en nuestros casos de 3, 6, 9, o en otros casos ya de establecida la sucesión ya solo de 9, debe hacerse una fórmula así para la unidad técnica de lo contencioso electoral a efecto de garantizarles su autonomía. Y la segunda cuestión que se tiene que repensar es si de verdad las medidas cautelares tienen que estar en la Comisión de Asuntos Centrales, tienen que estar en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Me parece que este es el único procedimiento constitucional en el cual el incidente de suspensión no lo conoce el que resuelve el fondo del asunto, lo cual en el mejor de los casos solo es paradójico, en otros casos es ridículo y lleva a la contradicción
constante de criterios, cuestión que sucede todo el tiempo, en tanto que a veces la comisión de quejas puede opinar X, la sala superior al analizar este asunto saca Y, llega a nosotros y opinamos Z, y después a veces puede opinar la sala superior X, Y, Z o A. No le da esto seguridad jurídica a nadie. Se tiene que hacer una reformulación del procedimiento especial sancionador, por supuesto. Y estas son las reflexiones que se encuentran en el libro, que espero sea de todo su interés. De verdad, nunca quedaré lo suficientemente agradecido, igual que mis compañeros, que mi presidenta aquí presente, que mi querida compañera Gabriela Villafuerte, que les mando un saludo y una disculpa por voz de ambos, ¿no? Y yo diría, nunca quedaré por todo el trabajo que ha hecho el personal de las ponencias del tribunal. Muchísimas gracias, queridos amigos y compañeros de la Sala Jalapa. Muchas gracias, magistrado. Sí. Cedo el uso de la palabra, magistrado presidente de la sala especializada. Sí, don Clicerio, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues nuevamente expresar nuestro agradecimiento a la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, al magistrado Felipe Lamata Izaña y su servidor por esta oportunidad que nos dan de difundir esta obra aquí en la Sala Regional Jalapa, por esta amable hospitalidad y gentileza, seguramente surgida del aprecio y de la amistad que hemos construido a lo largo de muchos años con los integrantes de este pleno, con el magistrado Enrique Figueroa, con el magistrado Adín de León y con nuestro querido amigo el presidente Juan Manuel Sánchez Macías. Alejandro Dolina, que es pues un hombre que se ha dedicado a escribir sobre libros, curiosamente pues, se han escrito muchos libros sobre muchas materias, pero muy pocas personas se dedican a escribir sobre libros, es decir, como tal, es decir, la esencia del libro, los alcances del libro. Dice que las presentaciones de los libros son en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ellas, es un encuentro de amigos. Y yo creo que Alejandro Dolina tiene razón. Hoy creo que esta presentación de esta obra aquí en Sala Jalapa, viendo esta herradura, pues desde luego que tiene razón Alejandro Dolina, las presentaciones del libro son también encuentros de amigos. Por eso muchas gracias por esta amable invitación. Y también expresarles, como lo ha hecho el magistrado Felipe Lamata, la disculpa encarecida de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. A ella le hubiese encantado estar aquí en este momento, pero por un tema de agenda se le ha complicado un poquito el traslado, pero les expresa, desde luego, al igual que nosotros, el agradecimiento por esta gentileza que han tenido de llevar a cabo aquí, en este foro, la presentación de este libro. Y también, haciendo un poquito de remembranza sobre los orígenes de las presentaciones de los libros, yo he reflexionado cuál es la función que tienen las obras cuando son editadas por órganos judiciales. Y en esta reflexión, el magistrado Adín de León ha concluido su intervención con una reflexión sumamente interesante, en donde dice que las obras difundidas por la jurisdicción materializan lo que se ha denominado como el diálogo jurisprudencial. Y fíjense que esta idea, que le agradezco muchísimo que en esta reflexión que yo hacía sobre las presentaciones de los libros emitidos por los órganos judiciales, cuál era la función social y la función en el derecho que cumplían. Y yo creo que me ha dado la clave el magistrado Adín de León, porque el diálogo jurisprudencial no solo contribuye a una interacción entre los tribunales y la sociedad, sino también a un elemento de transparencia, de rendición de cuentas. Pero fíjense, hay un elemento adicional que es muy importante. Siempre hablamos de la certeza jurídica como la predecibilidad en la aplicación del derecho. Como la predecibilidad del derecho por sí mismo, es decir, que las normas, tengamos un conjunto de normas que a partir de su claridad podamos advertir cuál es el alcance de las prohibiciones y del ámbito regulatorio. Pero también la predecibilidad de la jurisdicción, es decir, de las sentencias. De tal manera que ahí hay dos elementos importantes de la certeza jurídica, que
exista predecibilidad de la norma y de la aplicación del derecho, y a su vez que la norma y la aplicación del derecho sean lo suficientemente claras para ser entendibles por todos. Si todos entendemos las reglas del juego, existe certidumbre en los justiciables, en los actores políticos, en el caso de la materia electoral, y están claras en el juego democrático las reglas sobre lo que está prohibido y permitido. Es decir, dos elementos importantes de la certeza jurídica, que es la consistencia de los criterios o la consistencia del derecho por sí mismo, y la claridad del derecho y de su aplicación y de su interpretación. Muy bien, pero hoy el magistrado Adí creo que ha puesto sobre la mesa un tercer elemento importante, que es la difusión del derecho. La difusión del derecho y la difusión del quehacer de los tribunales. Porque también en la medida en la que los justiciables conocen los criterios interpretativos, tienen certidumbre. Y la certidumbre respecto a las reglas del juego, a partir de la difusión de los tribunales de sus propios criterios, contribuye a la seguridad jurídica. Y este sería, quizá, si ustedes me lo permiten, a partir de lo que se ha dicho aquí en esta herradura, un tercer estadio de la certidumbre jurídica, que es el diálogo jurisprudencial, si me permite el magistrado tomar y citarlo con esta frase del diálogo jurisprudencial como tal, ¿no? Es decir, y desde luego no era quizá la intención inicial, porque tenemos que aceptarlo con toda humildad, quizá no era la intención inicial llegar hasta ahí en esta obra que aquí se presenta, pero sí tratar de difundir entre los interesados, porque había expectativas, había peticiones de los tribunales electorales locales, de los justiciables, las radiodifusoras, las televisoras, en relación a contar con los criterios de la sala especializada a través de una sistematización de casos, y con la intención de difundir los criterios de este nuevo órgano de la justicia electoral, pues hemos tenido de manera conjunta la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe Lamata y su servidor, la idea de coordinar, pero con esta intención de que sean los secretarios de estudio y cuenta quienes sean los autores del libro, pero sí con esta intención de difundir los criterios. Y también las presentaciones del libro o las presentaciones de los libros que son publicados por los órganos jurisdiccionales cumplen esa función de la difusión, ¿no?, de la aplicación del derecho, y también contribuyen a la permanencia del libro como un instrumento apropiado para difundir la ciencia jurídica en general. Quizá esa sea uno de los objetivos principales de la difusión de los libros. Carlos Monsiváis decía que el origen de las presentaciones de los libros es en la década de los 40, pero él decía que su origen en México principalmente se daba a partir de las tertulias poéticas. Como los poetas no vendían libros, entonces organizaban presentaciones de libros. Es decir, también había un fin comercial en las presentaciones de libros, pero el fin principal era difundir, ¿no? Trataban de difundir la poesía que difícilmente alguien iría a comprar a una librería. José Emilio Pacheco coincide con Carlos Monsiváis que la presentación de los libros en efecto se da en la década de los 40, pero José Emilio Pacheco dice que su origen sí es de difusión de la ciencia. Dice que los exiliados españoles republicanos que llegaron a México, una forma que tenían de discutir sus tesis y las antítesis era en foros como estos hacer lectio, en el origen de la lectio, que es la lectura, la presentación del libro, que conllevaba, como se le denominaba antes a las clases, que eran lecciones, y la lectio significa la lectura en voz alta de una obra, en la cual a partir de esa lectura podríamos discutir e intercambiar puntos de vista, pero a partir de posiciones doctrinales o aportaciones científicas, principalmente sobre las ciencias exactas o las humanidades. Desde luego, el derecho está presente también en este ámbito de las presentaciones de los libros,
como un ámbito de la difusión de la ciencia y de la cultura en términos generales. Pero creo que también la presentación de los libros con criterios interpretativos de los tribunales, además de la difusión del derecho, cumple funciones trascendentes en la jurisdicción democrática. Como hemos dicho aquí, transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo abona y contribuye a la certeza jurídica. Por eso estamos muy agradecidos que sea en este foro en el que presentemos esta obra, que no tiene mayores pretensiones que justamente eso, difundir el quehacer institucional y jurisdiccional a cargo de los operadores del procedimiento especial sancionador, es decir, a cargo de quienes tienen la tarea de desarrollar día a día los elementos que las normas y la jurisprudencia les otorga para proponer posibles soluciones a los casos que se les presenta, que son los secretarios de estudio y cuenta de la sala especializada, que tienen el verdadero mérito de la obra que aquí se presenta. Yo no quisiera alargarme más en mis comentarios, únicamente expresar que la sala especializada, a un año de su creación, publicó esta obra, y hoy, a 10 años de creación del procedimiento especial sancionador y a casi 2 años de integración de la sala especializada con los procesos electorales de 2015 y 2016, hoy en día la sala especializada ya cuenta con un cúmulo de criterios interpretativos y, si bien es cierto, hace falta mucho por hacer, porque en el camino de la jurisdicción electoral todavía existen ámbitos por explorar y definir. Lo cierto es que hoy hemos hecho, de manera conjunta con las salas regionales que integran el Tribunal Electoral, con esta sala regional con sede en Jalapa, de manera conjunta con la sala superior, nos hemos sumado a este ejercicio de construir criterios interpretativos estables para abonar al sistema democrático, pero sobre todo a la certeza jurídica. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por este gesto de amistad. Muchas gracias, querido presidente. Y bueno, pues es el broche de oro. Y para terminar, pues no me resta más que a nombre de mis compañeros Adín León Gálvez, Enrique Figueroa Gutiérrez y del personal jurídico que integra esta sala y administrativo, claro, sí, todas las áreas, regalarles un pequeño reconocimiento, sí, por la presentación de la obra, doctor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias. Sí, qué amable. Al contrario. Sí. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos, ¿sí? Y les recordamos que hay pequeño refrigerio, ¿sí? Y adelante, Clau, por favor. También les queremos hacer entrega de un pequeño Muchísimas obsequio. gracias. Para las largas jornadas electorales. ¿Sí? Y si nos hacen el favor de entregarle a la magistrada, Por supuesto. algo que le lleva chocolate. Este lo distingue, claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a pasar a un pequeño brindis que hay. Muchas gracias. No, muchas gracias. Qué detalle. Ahorita les ayuda.